gran dolor de ver que él, antes de llegar a nosotros al vientre de nuestra madre, pues ya somos hijos del Creador y le debe doler esa muerte, ¿no, padre? Sí, todas las muertes a Dios le duelen terriblemente. Es que ahorita ya ni siquiera es la lucha, ya anteriormente, hace ya, no sé, 15, 20 años, la lucha era por tratar de aprobar el aborto hasta tal número de semanas, que porque ahí no había sino un montón de células, pero es que Colombia ha dado un paso gigante. O sea, si nosotros Sí, nos comparamos con otras naciones, si nosotros nos comparamos con otros países, aún europeos, o sea, es que una mujer en Colombia a la hora de la final ya puede abortar en cualquiera de las en etapas, cualquier, y, ¿sí? y ya los hospitales lo están permitiendo, ¿no, Es padre? obligatorio para... Entonces, ahí está, es que también viene a jugar el aspecto de la objeción de conciencia. Entonces, y no necesariamente porque el doctor sea católico, ¿no? Porque hay personas que no son católicas, no son creyentes, o sea, no tienen una fe definida, pero tienen claro, a ver, cuál es la ética médica, en la ética de un médico, cuál es el punto como de partida de su ética médica. El juramento El, que hacen, el ¿cierto? juramento, ¿sí?, hipocrático, que Hipocrático. implica luchar por salvar la vida del ser Sí, humano, ¿cierto? Por sí, salvar la vida. Entonces, cuando se va a abortar, el médico, ¿qué hace? Va en contra va en ya contra del de ese juramento. juramento que realizó en el momento en que ya le avalan para ser médico, y entonces está contradiciendo ya su juramento Ya su hipocrático. juramento y ya lo vemos aquí en nuestras comunidades, ¿no? Lo hemos visto aquí en nuestros hospitales que hay que decirlo abiertamente, ya se hace y se permiten los abortos y nuestros invitados en el miércoles fueron estos integrantes de Provida Padre que hacen oración en las puertas de los hospitales, lo hemos visto pues ya con esta aprobación de la ley en Colombia sobre el aborto a las 24 semanas, ¿estoy bien? Entonces, ¿cómo luchan estas personas, padre? Y nos contaban cómo les toca pararse ahí, aguantar también los insultos de muchas personas, de muchas personas que están a favor del aborto. Pero mire que, padre, seguimos con las preguntas porque aquí en el numeral 2272 nuestra iglesia nos sigue diciendo que la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Pero no se perdona, padre, o sí se perdona el aborto. Sí, sí se perdona. Yo quiero de manera especial, a ver, yo quiero, como dice el aborto libre hasta la semana 24. Por sentencia de la Corte Constitucional número C-055 del 21 de febrero de 2022, se dio en Colombia un cambio en el cual se permite que se pueda abortar libre y legalmente hasta la semana 24 de gestación. Eso significa hasta 5 meses y medio de embarazo. Sí, Ahí ya hay una persona completamente sí, formada, ¿cierto? Una persona con órganos, una persona con miembros, una persona, o sea, un ser humano siguiendo las tres causales actuales durante el tiempo que está determinado el embarazo y la interrupción. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta cómo de manera especial, ¿cierto? Si nosotros vamos mirando, el aborto en Colombia fue despenalizado en el año 2006, solo en tres causas o supuestos mediante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la doctora y abogada Mónica Roa en la Corte Constitucional. Y entonces viene todos esos aspectos donde se aprueba, ¿cierto? Entonces, el hecho de que exista el peligro para la salud física o mental de una mujer, ¿cierto? y ahí El viene el otro. segundo supuesto es cuando exista grave malformación del feto que haga inviolable la vida extrauterina. Y el tercer supuesto, en el caso de acceso carnal violenta, transferencia del óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Entonces nosotros lo que debemos tener en cuenta que antes las penas por el aborto en casos no penalizados, ¿cierto? Sí, Voy a leer las penas en Colombia por la práctica del aborto en los casos no despenalizados por la Corte Constitucional hasta 24 semanas y en las tres causales antes mencionadas, según el artículo 122 del Código Penal colombiano, la mujer
que causara su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. Entonces, estos elementos que estamos mirando acá, bueno, a ver, cuando exista peligro en la salud física o mental, cualquier persona puede alegar eso para provocarse un aborto. O sea, Sí. lo que está simplemente es como colocando unos elementos como para decir, sí, no está totalmente, pero cuando está en la práctica, dice en el segundo, cuando exista grave malformación del feto, entonces si viene de pronto, no sé, con algún miembro que no lo tenga, lo que sea, entonces yo puedo abortar, o por acceso carnal violento. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos, y dice ahí hasta cuánto es penalizado con cárcel, pero siempre habrá cualquier supuesto y siempre habrá algún pero que se pueda, algún argumento que se pueda alegar para decir que el aborto tiene una de las causales y por tanto no incurre en un delito. Y ahí entramos, padre, en una situación de que acomodamos, ¿sí? Acomodamos las cosas a lo que a nosotros nos conviene, ¿no? Alegamos que, bueno, nos vimos afectados por X o Y razón y yo quiero eso, pero yo como humano, ¿sí? Como terrenal. No me voy a la ley divina a ver qué dice Dios sobre esto que está pasando sobre el aborto. Como lo decía en el Evangelio el lunes, los escribas y fariseos, o sea, no se puede sanar en sábado porque es la ley, ¿sí? Pero ¿qué dice Jesús sobre eso? O sea, ¿qué dice Jesús sobre sanar a un paralítico el sábado? Es que es una necesidad, ¿no? Entonces ahí entra en controversia. Ustedes tienen unas leyes que han marcado que vienen de Moisés, pero venga, ¿por qué no recurren, por qué no le preguntan a Jesús qué quiere Él para ustedes, ¿no? Esa pregunta deberíamos hacernos nosotros las mujeres en un momento de esos. Y ahí viene un tema muy importante que queremos tocar en este espacio, Padre, en este tiempo, y es qué pasa después de que yo ya decido, ¿cierto? 24 semanas, 6 meses de gestación y por mi error, por mi pensar en ese momento de adolescencia, inmadurez, de lo que sea que yo esté pensando al tomar esta decisión, pues tomo la decisión, aborto, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahí dice que, pues, que me voy a traumatizar, o así lo veo yo, o me va a quedar psicológicamente o psiquiátricamente afectada la cabeza porque voy a tener un hijo, ¿cierto? Y entonces decido no tenerlo y psicológicamente me afecto, pero si yo lo decido también no hacerlo, pues también me voy a afectar, ¿no?